Hola, ¿qué tal? Yo soy el pastor Rafael Pola y me da muchísimo gusto que me acompañes en este episodio número 7 de la serie Viene lo mejor, la serie correspondiente al Adviento del 2025. Hoy seguimos leyendo Lucas 1, verso 26 al 29 y nos permite enseñar y meditar acerca de creer es también pensar. Bueno, estamos ya prácticamente concluyendo una semana, la primera semana que ha corrido desde el primer domingo del Adviento. Y qué gran bendición que estemos hoy juntos compartiendo la enseñanza de la palabra de nuestro Señor y nuestro Dios. Hoy cambiamos de escenario. Viajamos desde Jerusalén hasta Nazaret. Viajamos de Judea hasta Galilea. Dejamos atrás a una pareja de ancianitos sirviendo en el sacerdocio para llegar hasta la aldea en la que vive una jovencita que apenas empieza a despuntar a la vida, llamada María, y que vive en Nazaret. Esta jovencita está desposada con un hombre descendiente de David, ni más ni menos. El señalamiento de Lucas tiene sin duda un propósito muy claro. Ahora se trata de María, la que recibe la visita del ángel Gabriel. Ella recibe un mensaje del ángel que es perturbador y que dice en la parte final del verso que veremos hoy, la pone a pensar. Y es que no debemos dejar nunca de enseñar que creer es también pensar. ¿Cuántas grandes tragedias se inscriben en el mundo de la fe cuando se deja de pensar? El texto bíblico dice de esta manera: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, muy favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Releamos el verso 29 en otra versión para profundizar. Pero ella, ante la palabra, se turbó y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Bueno, el texto da para mucho, pero concentrémonos en la parte final, en el verso 29. Vivimos tiempos en los que parece que no es oportuno, no encontramos el momento adecuado para pensar. Todo es vertiginoso. Noticias que cambian cada hora, incertidumbre en la economía, presiones familiares de todo tipo y un ruido digital constante. En medio de todo esto, es necesario tratar de entender lo que pasa en nuestra vida. Y si algo urge entender, es la palabra de Dios. Más aún cuando se trata de un mensaje de carácter personal. Sin duda que la pregunta de Felipe es una pregunta clave. ¿Entiendes lo que es? El versículo 29 de Lucas coincide con lo que suelen provocar las teofanías, manifestaciones divinas o las que competen a los ángeles.
son perturbadoras y que no podía perturbarse ante la presencia manifiesta de lo divino. Ahora sí que experiencias como esa, déjeme ponerlo entre paréntesis, nos mueve el tapete. Y con la frescura propia de su juventud, digamos, su razonable ingenuidad, María trata de entender, de pensar y de meditar. Sin duda que María es aquí un modelo excelente de una joven, que no se conforma con lo que vive y experimenta, sino que busca entender, pensar y, como bien dice el texto de Lucas, meditar. Porque creer es también pensar. Ese es el título de un libro que leí cuando era yo joven. El autor de ese libro es un gran teólogo británico del siglo XX, John Stott. Para creer, podríamos resumir, no es necesario sacrificar nuestras entendederas. Al contrario, para creer es necesario discernir que es la mejor manera de pensar en el campo espiritual. Comentando el Salmo 43 en una famosa homilía, San Agustín dijo, por tanto, entiende para que creas y cree para que entiendas. A eso se le ha llamado tradicionalmente la inteligencia de la fe. Si algo necesitamos en el mundo de hoy, tan propenso a lo espectacular, a lo extraordinario, a lo que causa extrañeza y genera incluso mucho morbo, si algo necesitamos hoy es detenernos a pensar, escuchar y meditar. Considerar con cuidado aquello que nos conmueve y aquello que nos perturba. Esa palabra divina, al ser escuchada o a ser leída, nos coloca de entrada en otro modo, en otro camino, en otro lenguaje y ante otra realidad. Porque lo común es que tratemos de filtrar lo que escuchamos por la coladera de nuestro propio marco de pensamiento. Es interesante la manera en la que algunos artistas imaginaron la escena de la Anunciación. Me refiero a las artes plásticas que vistieron a María con ropas propias de cortes europeas, sentada en un pequeño trono, mirando con rostro angelical y una corona resplandeciente en su cabeza, en el marco de un lujoso eh, cuadro saturado de detalles, incluso excesivos. Los artistas usaron el pincel para plasmar el texto en su propio contexto. Si me estás acompañando a través de un video, voy a poder compartir entonces contigo también en esta ocasión una imagen que creo que es muy valiosa para ver lo que me refería yo respecto a las artes plásticas. Este es un cuadro que se llama justamente La Anunciación. Y es muy peculiar porque fue pintado en 1898 por el pintor afroamericano Henry Ossawa Tanner. Es diferente a los cuadros que señalaba yo con los pintores clásicos de los siglos XVI, XVII, XIV. Aquí hay un cuadro que representa una sencillez muy bella de esta imagen de María. Una joven sencilla, un cuadro modesto, apenas decorado con lo básico en una familia judía del tiempo de María. Me parece muy bella forma de expresarlo. Porque los artistas, como cualquiera que trata de comprender en su marco de pensamiento lo que está conociendo, suele
filtrar lo que escucha, lo que ve, lo que oye, de acuerdo a su propio contexto de entendimiento. Pero cuando hacemos esto, aunque es normal, corremos el riesgo de darle otro significado a la escena, como los pintores, la embellecen, pero se le despoja de su extrañeza, de su radicalidad. Así es como todos tratamos de entender a veces. Filtramos lo que oímos, filtramos lo que vemos y filtramos lo que leemos según lo que ya conocemos. Pero María se turbó y se quedó pensando en el mensaje que acababa de escuchar. No se pasmó ante la visión del ángel, sino ante el mensaje que escuchó con sus oídos de señorita apenas empezando a vivir. Como me dijo una muy querida oveja hace ya algunos años, cuando en un curso de discipulado estábamos hablando del bautismo. Y una vez concluida la clase, con lágrimas en los ojos, me decía, pastor, es que yo necesitaba entender, sin duda, una buena respuesta a la palabra. Cuando el ángel habló, María no sintió paz de manera inmediata, ni se sintió segura, ni se llenó de gozo. Lo primero que experimentó fue turbación. El texto griego usa una palabra muy clara, sacudida interiormente, que significa haber sido sacudida interiormente. Un mensaje que la conmocionó. María vivía en medio de una sencilla y concreta realidad. Y es ahí donde recibe la irrupción de Dios. Ella no lo busca, ella no lo procura. Ni siquiera sabemos si era una niña espiritual. Simplemente es el Señor, el que sin pedirle permiso llega a su vida y no espera a que esté lista, porque la gracia llega como una interrupción. Pero lo más hermoso del versículo es lo que viene después. También, expresión griega que usa Lucas, significa ella seguía pensando y seguía deliberando. Es una acción continua. Es decir, María no se quedó solo con lo que sintió a nivel de las sensaciones, de la experiencia. Hizo lo que muchos hoy no hacemos. Se detuvo a discernir. María nos enseña lo que es un camino muy adecuado para el discípulo. Sentir con honestidad, pensar con profundidad y discernir con Dios. El mundo tan volcado a lo racional en la época moderna ha aprendido que no podemos dejar a un lado el corazón, que también el corazón interviene de manera fundamental para entender la realidad. María no rechaza el saludo del ángel, pero tampoco se queda simplemente sin discernirlo. María se turba, pero no se deja dominar por la turbación. La acepta, pero la procesa. Y María hace preguntas que nunca debemos dejar de formular, porque en la pregunta está generalmente la clave. ¿Qué clase de saludo será este? Esto lo reforcé cuando recibí una clase de metodología, cuando estaba yo preparando una segunda tesis de doctorado. Una segunda, pues que nunca ha concluido porque se quedó ahí a medio camino. Pero la metodología empezaba con una pregunta. La maestra nos decía, su tesis, su tema tiene que empezar con una pregunta, con una gran pregunta. Y la pregunta de María tiene que ver con ¿de qué naturaleza es esto? Potapos es la palabra griega. ¿De qué naturaleza es esto? ¿De parte de quién viene? ¿Por qué ahora? Buenas preguntas para discernir. Formúlalas en tu vida
de acuerdo a la palabra que Dios tiene para ti, en su palabra, de acuerdo a tu propia realidad. Tal vez son preguntas muy similares a las que muchos se formulan hoy, especialmente cuando nos ocurre algo inesperado o cuando recibimos una noticia que va a echar por la borda nuestros planes, o cuando sientes que Dios te llama a algo que tú no has buscado, o cuando la palabra te sacude, o cuando Dios parece decirte algo que no encaja con tu idea de lo normal y de la estabilidad. Se te movió el tapete. María nos muestra que la fe no consiste en tener respuestas rápidas, como cuando le pregunto a uno al Google alguna duda y le responde con segundos de distancia y con cientos o miles de respuestas posibles. María plantea una pregunta en la que se queda pensando. Hay preguntas que hay que sostener, mantener en el tiempo delante de Dios. Quizá también el día de hoy tú estás ante una palabra de la palabra que te confronta con un cambio, que te desafía, que te está llamando y te hace sentirte incluso incómodo. Una incomodidad santa, un santo desorden. Quizás no entiendas por qué justo ahora o por qué de esa manera. No habría otra forma de que María fuese anunciada, que le fuese anunciado el mensaje. ¿Era necesario un mensajero divino? Seguro que sí. Hay una comprensión en la actitud de María. Entendemos su turbación, porque ese es generalmente el primer paso. Y a Dios no le molesta cuando formulamos preguntas. Él incluso las usa para que podamos acercarnos a Él. Y tampoco exige que en su momento entendamos todo. ¿Quién puede decir ahora que entiende todo lo que Dios le dice o quiere para su vida? Tal vez solamente tienes que entender lo que te permite dar el primer paso de la fe. Y la clave está en aquella actitud de María que aún turbada no cerró su corazón, lo mantuvo abierto al Señor. El lugar en el que Dios le habló a María no era el lugar esperado. No es Jerusalén, no es el templo, no es el ambiente de un culto, de una liturgia, no es el momento de la ofrenda del incienso o de un sacrificio o la expiación. No fue en la celebración de la Pascua, no fue en la celebración de las semanas, no fue en la fiesta de las trompetas, no fue en el Purín. Fue en un lugar periférico, fue en un lugar lejano del templo, fue en un lugar lejano a la ciudad santa y nada que ver con los sacerdotes o maestros de la escritura, que había miles en Jerusalén. La verdadera revelación empieza así, cuando Dios habla de manera personal como a María. Y hoy a nosotros, si bien ya la expresión revelación no es la adecuada, Él nos sigue hablando e ilumina nuestro entendimiento cuando vamos a la palabra y lo queremos escuchar. Y la mente se atreve a discernir, como ese segundo paso después de haber hecho la pregunta adecuada. ¿Qué significa esto? Hoy oramos para que nuestra fiesta del Adviento, la gran celebración del Adviento, nos permita tener la honestidad de María y la transparencia de esta jovencita. Que podamos sentir con el corazón, pensar con nuestro entendimiento y discernir con el espíritu. Porque hay que esperar. Adviento es esperanza. Hay que esperar que el Señor siga hablando a lo profundo de nuestro corazón. Si tú crees que este podcast puede serle útil a alguien más,
Comparte, por favor, la liga. Aparece ya por la noche de cada día previo al día del podcast. Aparece publicado en la plataforma de Spotify, solamente con audio. Pero en video también lo publicamos tanto en la página de Facebook de Gerel como la mía personal y también en el canal de YouTube de Gerel como el de su servidor. Espero que hoy tengan un día de reposo, de descanso, de preparación para la gran celebración mañana domingo del día del Adviento, del segundo domingo del Adviento, que se conjunta en esta ocasión con la celebración de la Cena del Señor. La primera esperanza con la segunda esperanza. El Adviento nos lleva a Belén y la Cena nos lleva a anunciar la muerte de Jesús hasta que Él vuelva por su pueblo.